que ya está esta semana 9, ¿verdad? Ya vamos por la tutoría semana 9. Lo que vamos a hacer es la tarea. La idea de realizar la tarea es entender los enunciados, porque no sé si vieron, pero aquí lo más importante es entender de qué le están hablando, qué es lo que quiere demostrar en realidad, y luego hacer las demostraciones, siguiendo un poco la lógica de lo que vamos a analizar. Entonces, vamos a empezar con el segundo, porque el primero ya lo habíamos hecho en la tutoría anterior. Ok. En este dice que si el límite cuando x tiende a f de x es igual a L y L está en ese intervalo, entonces existe un número delta mayor a 0, tal que para todo x en el dominio de f que se satisfaga esa condición, entonces, o sea, esto lo que nos va a dar es como un nuevo dominio. Nos va a decir cuál es el dominio porque se tiene que satisfacer esto y esto nos da un intervalo para los valores de x. Desde menos delta más a hasta delta más a. Ok. De aquí vamos a hacer como un dibujo. Entonces, en un momento que tengo que arreglar esto. Ok. Entonces, vamos a ver. Tenemos el eje Y, el eje X. Y aquí no nos dicen que él es positivo, negativo, ni nada de eso. Pero para darnos una idea, vamos a crear un dibujo que pueda representar como eso. Aquí me quedo demasiado torcido, esto no lo vi. Ok, entonces dice, bueno, esto ya lo hemos hablado bastante, que si aquí está A, y por ejemplo aquí está nuestra función, que sea así, por poner un ejemplo, los valores alrededor de A, sus imágenes se van a aproximar a L, porque ese límite lo que hace es extender a L. Y luego nos dicen que L está entre A y B, y esto quiero exagerarlo un poco, así, hacer uno más cerca que el otro, para que lo analicemos. Aquí está, y ahí está B, y aquí está, ¿ok? Entonces, nosotros lo que hacemos es tomar un intervalo aquí, de tal forma que este intervalo que vamos a tomar depende de el épsilon que vamos a tener en las imágenes. Entonces vamos a hacer un épsilon por acá. Ok. Y aquí sería ese épsilon como hacia abajo, o sea, lo que le restamos a L. En este punto quedaríamos en L menos épsilon, en este otro de acá, en L más épsilon. Ok, no me dejo dibujar. En ese extremo, ok. Y en este extremo, en L menos épsilon. Entonces, de aquí voy a trazar como las preimágenes justo de esos puntos. Que una cae por acá y la otra caería por aquí. Entonces aquí se trata mucho de pensar en que un lado no está, en que una distancia es más corta que la otra. Por ejemplo, esta distancia parece ser más corta que esta otra. Entonces, si nosotros le vamos a llamar delta, no podemos hacer esto, por lo que les acabo de decir. No podemos decir que de aquí a aquí hay un delta, o sea, hay una distancia delta y aquí hay otra distancia igual, delta. Eso no lo podemos decir porque son distintos, ¿ok? Son diferentes. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál delta tomarían ustedes? ¿Cuál de los dos? Si los nombro para el momento diferenciarlos, delta 1 y delta 2, entonces, ¿con cuál se quedarían ustedes? Porque al final lo que tenemos es un delta, que para todo épsilon existe un delta. Okay, no es para todo epsilon, existen dos deltas y acomodamos algo raro ahí
nuestro dominio, que al final va a ser este. En este caso va a ser un dominio, pero normalmente hablamos de un intervalo nada más donde empezamos a calcular imágenes. ¿Cuál creen que tomaríamos? ¿Delta 1 o delta 2? Pensando en que delta 2 es menor a delta 1. Ya vengo a ir a cerrar una puerta. Listo. Ok, y digamos, bueno, si no saben, entonces para tomar esa decisión, lo que trata este ejercicio, que fue más o menos la relación que yo les había hecho con lo de los dardos y eso, que usted tenía que tirar el dardo, pero tenía que saber que iba a caer adentro de el círculo con un diámetro, con un radio, un epsilon, ¿ok? Esa era como una forma de visualizarlo. Entonces, para caer aquí adentro, si yo tomo este que es más grande, estoy diciendo en este ejemplo que este es más grande, entonces, cuando construyo esto con este, nos va a quedar que vamos a tomar una distancia delta en esta dirección y delta sub 1 y una distancia delta sub 1 en esta dirección. ¿Ok? Si tomamos este, entonces, cuando calculamos las imágenes en este punto, pues resulta que caemos afuera de nuestro epsilon, de nuestro intervalo de f de x menos L, valor absoluto menor igual a menor que epsilon, ¿ok? Entonces nos da problemas. Pero si nosotros en vez de hacer eso, aquí me voy a volver, lo que hago es tomar el delta 1, el delta 2, que es este otro, cuando lo trazo hacia este otro lado, esa distancia delta 2 y calculo las imágenes, caemos aquí adentro. Y eso está perfecto, caemos adentro de lo que queremos. Para hacer referencia a esto, la definición está como un poco al revés. La definición dice que para todo epsilon existe un delta. Entonces, si nosotros en vez de tener esta conversación así con lo de los deltas, en vez de hablar de que íbamos a tomar un delta sub 1, era esta distancia L menos epsilon, por ejemplo, y L más epsilon. Ok, entonces, en este caso era cuál de los dos tomar, o sea, como hacia arriba o hacia abajo, con el objetivo de quedar ahí adentro. Más adelante vamos a ver que esto se va a tomar en términos del epsilon, cuando usted dice tome epsilon igual a tal valor. Ahora, si pasamos el ejercicio un poco más a A y a B, ¿okay? Vamos a quedarnos con eso de que aquí tenemos L, aquí tenemos a B, creo. Vamos a ver, B está arriba, ajá. Y por aquí tenemos A, y lo sigo dibujando un poco más cerca uno que el otro. Y luego aquí tendríamos un A. Ok. Entonces, vamos a hablar de un epsilon. Ajá. Vamos a hablar de un epsilon con la idea de que nuestra función quede acotada por A y B. Ok. Entonces, si nosotros tomamos a epsilon como B, como la distancia de B a L, que eso es más o menos de lo que trata, si tomamos a esto como el epsilon, para ese epsilon va a existir un delta. Claro, para ese epsilon que nosotros al final trazamos hacia arriba y hacia abajo, sería como por acá también. Sería como esta distancia de aquí a aquí y aquí a aquí. Otro epsilon, ¿ok? Si nosotros tomamos este epsilon, para este epsilon existe un delta.
¿Por qué ya existe un delta? Por la hipótesis. Pruebe que si el límite de f de x es L, entonces ya ustedes esto lo saben, lo escriben siempre. Saben que escribir esa, aquí ya no está más fácil, siempre pasa eso. Entonces, ustedes siempre escriben esto bien. Si como tienen una hipótesis que dice que el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a L, eso quiere decir que para todo epsilon mayor a 0, vean lo que estoy diciendo, aquí yo me estaba dando un epsilon, y para todo epsilon existe un delta mayor a 0, tal que ocurre esto, x menos a menor a. En este caso es así, y esto implica f de x menos L menor a ese epsilon, ¿ok? Para todo epsilon esto ya se da. Y bueno, la otra hipótesis, para escribir las dos que tenemos por acá, es que A es menor a L y es menor a B. Ajá. Y listo. Entonces, si nosotros, viendo solo gráficamente, si nosotros pensamos en que vamos a tomar ese epsilon como, bueno, estaba con el dibujo abajo, por razón si no me calza, como esta distancia de aquí a aquí va a ser epsilon, o sea, epsilon va a ser B menos L. B menos L es positivo, sí, por mi segunda hipótesis. Como B es mayor que L, B menos L es positivo y epsilon es mayor a 0, así tiene que ser epsilon. Entonces, si nosotros tomamos eso, nos venimos por acá, encontramos las preimágenes de un punto, nos venimos por este otro lado, encontramos las preimágenes en este otro punto, ¿ok? Y tenemos un intervalo. Cuando lo restringimos, que es de lo que nos hablan aquí, que nos dicen que X en el dominio que satisface esto, que está entre X menos A, está entre menos delta y delta, ¿ok? Que es este intervalo que se va a formar aquí. Entonces dice que para este intervalo, que en realidad me va a dar esta función, o sea, si yo utilizo de dominio eso, me va a generar esta función. Entonces, en esta función nosotros volvemos a analizar las imágenes y esas imágenes sí son menores que B, pero no son mayores que A. Esta parte no se cumple. No son mayores que A. Así como lo estamos haciendo, no ocurre esto, ¿ven? Porque aquí estaba el A y nosotros caímos por aquí abajo. Entonces, bueno, ya hablar de lo del epsilon es que sí va a existir un delta, ajá, sí, no sé por qué dije epsilon. Hablando del delta, va a existir un delta para ese caso. ¿Ok? Entonces, ahora bien, ya vimos que por este lado no nos sirve. Pues resulta que si hacemos el mismo análisis para L menos A, vamos a hacerlo así. Porque en realidad hay varios ejercicios que se parecen con esta parte de lo que vamos a escoger más adelante. X y Y. Y aquí tenemos a L, aquí tenemos a B y por aquí a A para seguir esa idea. Ok, más o menos este A y este A son de la misma distancia al centro, son el mismo A. Eso es otro detalle, que aquí nos están hablando en X y aquí nos están diciendo que las imágenes están entre A y B. Entonces, si volvemos a hacer lo mismo y tenemos, bueno, esa función ahí, y ahora más bien tomamos el epsilon como esta distancia, ¿okay? Que sería L menos A, que por la segunda hipótesis sigue siendo positivo. Entonces lo hacemos hacia abajo y hacemos esta parte que sea hacia arriba, y este es nuestro intervalo. Este es el intervalo donde van a caer nuestras imágenes para ciertas preimágenes.
¿Ok? Más o menos así. Entonces, de aquí, nosotros rescataríamos esta parte, que nuestra función, si tenemos este dominio, quedaría por acá. Y ahora resulta que esta función, lo primero es que si es mayor a A, porque A es como el valor más, como una cota inferior o el mínimo, así, ¿verdad? Entonces, esto sí es mayor a A y es mayor al valor que nos queda de este lado, que ahora vamos a ver cuál valor nos queda ahí exactamente. Y luego, bueno, sería L más A y luego tendríamos esta otra parte que B es mayor a este. Aquí visualmente sí se entiende, pero ahora en procedimiento también vamos a llegar a esas mismas cosas. Entonces esto quedaría así. Nuestra función sí quedó ahí adentro, entonces esto es correcto. Entonces después de analizar esto un rato, después de analizar qué nos venían diciendo por acá, nosotros lo que vamos a decir en nuestra prueba es que sea epsilon igual al mínimo, ¿ok? Al mínimo entre estos dos, al mínimo entre B menos L y L menos A. No hace falta poner valores absolutos, así lo estábamos escribiendo. Igual uno es mayor que el otro, entonces va a quedar positivo las dos cantidades. Entonces, B menos L y L menos A. Y aquí les quería enseñar algo de la materia. Bueno, para que veamos un poco cómo se... Aquí no está. Cómo se aborda esto, porque nosotros al final en el ejercicio tenemos que hablar de que existe un delta que satisface eso. Al nosotros darnos un epsilon, por esta hipótesis, para este epsilon existe un delta. Y quiero que lo vean con ejemplos más de números, ¿ok? Otra vez abrí esto. Ahí está. Ya abrí 2 veces en la tarea. Entonces, por aquí, para relacionarlo un poco con lo de la clase, había un ejemplo que quedaba muy bien. Vean este. También de la misma hipótesis, ok, de esta hipótesis tome un epsilon sub 2, un epsilon distinto. Entonces nosotros podríamos hacer lo mismo. Bueno, podríamos hablar, aquí lo distinguen porque utilizan el epsilon original, pero en nuestro caso decimos que el epsilon es un valor. Pero igual podemos hacer como seguir un poco esto. Cuando uno igual estudia, cuando uno hace esas cosas, uno intenta hacer todo muy similar. Aunque a veces uno no entienda lo que está haciendo en ciertas partes, pero por lo menos para no perderse tanto. Entonces, al tomar este epsilon, existe un delta de tal forma que se cumple esto. ¿Ok? Perfecto, entonces vamos a hacer eso así. John, ¿Sí? pon ese ejercicio un momento, por favor. Ajá. ¿Dónde está la hipótesis? ¿Dónde está el delta 3? Mm, Ok, es que ya se vea otros dos delta. Aquí tenía un delta 2 porque tiene varias hipótesis. Ajá. Tiene este delta 2 que lo nombra seguro distinto por este. Y luego llega a epsilon 2 y un delta 3. Y al final toma esto como el mínimo entre esos dos. Y eso es lo que nosotros vamos a... Bueno, lo que nosotros vamos a hacer en realidad es esta parte de acá. Continúa, continúa. Ok, cualquier duda, mucho gusto. Entonces, como les venía diciendo antes, que para cada delta que nosotros tomamos, sí existe para cada epsilon sí existe un delta, porque eso lo tenemos de hipótesis, que para todo va a existir un epsilon. ¿Ok? Entonces, sea epsilon 1 de esa forma, y entonces existe
delta sub 1 de tal forma, de tal forma que entonces aquí tendríamos f de x menos L es menor a este epsilon 1 y luego esto es igual al mínimo entre b menos L y L menos A. Ahora sí, vamos a ver si todo esto se cumple. Entonces, tome delta sub 1 o delta, como es, aquí estoy hablando de la hipótesis original, tome este delta como el delta sub 1. Y ahí terminaríamos diciendo ya esta parte, pero uno queda así como que paró de la nada, de resolver el ejercicio, ya en esa parte decimos cuál es, que sí existe y qué es esto. Entonces se cumple, yo creo que sí ya lo escribí para nos. Ajá, bueno, no. Se cumple y vamos a ver si es cierto que sale ya en la parte algebraicamente. Antes lo hicimos así y ahora vamos a ver qué tal. En esto hay que ver qué tal si hay que ver dos casos. Si el mínimo entre B menos L y L menos A es por ejemplo, B menos L, ¿ok? Entonces tenemos que f de x menos L es menor a B menos L, ¿ok? Menos B más L, okay, aquí me faltó eso. Aquí vamos a restar L, porque vean esta parte, aquí ya tendríamos el f de x y nuestro B, que es como lo primero que se construye. Y luego hay que construir la otra parte. Entonces tenemos que, si restamos L, si sumamos L, perdón, tenemos menos B más 2L. Aquí le sumamos 1. Aquí se van a cancelar y aquí nos quedaríamos solo con el B. Y uno llega hasta ese punto y solo le falta una cosa. Acotar esta parte por A. Y para hacer eso hay que devolverse a la parte del mínimo. ¿Qué quiere decir? Que el mínimo es B menos L. Eso lo que quiere decir es que si el mínimo es B menos L, entonces es menor a la otra cantidad, a L menos A. ¿Ok? Y vamos a despejar intentando formar esto. Y ven que es muy sencillo. El A lo pasamos para este lado. Y todo lo demás lo pasaríamos para acá. Este L pasa a sumar. Tenemos ya 2L. Y el B pasaría a restar. 2L menos B. 2L menos B va a ser mayor que A. ¿Ok? Y de aquí, de estas dos, por transitividad, vamos a llegar a esto. A que A es menor a f de x y es menor a b. Y eso es a lo que queríamos llegar en esta parte. Si nos vamos al otro caso, se vuelve a construir, note que, y ahora esta desigualdad es al revés, y hacen la transitividad y llegan a eso. Así que nuestra respuesta es esto, el delta 1. Y el delta 1 es el valor que existe para este epsilon que nos estamos dando, como el mínimo entre B menos L y L menos A. ¿Ok? Entonces, por ahí va ese ejercicio. ¿Alguna duda? Continuamos. No sé si quedó claro, si quedó ahora más claro. Aquí en esta parte, si les ayudó algo verlo primero de esta forma y después ya lo vimos como en procedimiento. ¿Se acuerdan que yo les dije que en algún punto íbamos a tener esto? Y lo íbamos a tener que acotar. Y entonces eso es como lo que hicimos en esta parte, acotarlo por lo que queda ahí como más pequeño, así. Yo, ¿Sí? bueno, es que con las gráficas me costó verlo, pero nada más para
para aclarar, yo me estoy dando al epsilon como el mínimo entre esos dos elementos, de esos Ah, valores, eh, porque yo sé que tengo un epsilon en mi hipótesis que satisface que cero sea, bueno, que cero sea menor que x menos a, menor que delta. Entonces, para ese epsilon existe un delta. sí, para ese epsilon. Este es por ahí por donde va, no es como uno lo hace siempre porque encontrar, bueno, hacer una relación, habría que hacer como un despeje de esta función y lo que tenemos es una función en general. Explico, entonces, para este epsilon va a existir un delta. Que es el de mi hipótesis. Digamos, Sí, el que no, no es el el de que mi me ayuda. hipótesis, Ajá. sino que el que cumple que mi hipótesis siempre es verdadera. Bueno, Ujú, ujú. Este epsilon existe para este delta, ¿ok? Este existe por este, entonces cuando usted lo tiene es por él. Es como raro decirlo, pero sí, el ejercicio en realidad se va como por ahí. ok, 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 gracias. con gusto. Bueno, vamos a continuar con el 3. Vean, ahora no estoy como lo he hecho anteriormente, preocupándome porque intentemos llegar al ejercicio de alguna forma. Creo que sí lo pegué, aquí está. Porque si no nos tomaría más tiempo y realmente ya lo que necesitamos es como una generalización o algo de la forma que uno se sienta más seguro haciendo el ejercicio, ¿verdad? Entonces por eso voy resolviendo, pero esto lleva mucho detrás, lleva mucho intento y error de cualquiera, es que de eso se trata, de probar. Esto no sale como a la primera. Vean este ejercicio, bueno, ya me imagino que la mayoría lo han leído, si se distribuyeron el trabajo, tal vez algunos no, pero en este ejercicio, este, nos dan un dominio, ok, todos los x que pertenecen a ese dominio. Entonces, en ese dominio, f de x y el límite existen. El límite existen. Y las funciones, f de x va a ser menor que g de x. Todas esas imágenes van a ser menores que las otras. Y hay que mostrar esto, que los límites entonces uno sería menor al otro. Vamos a hacer un momento igual el dibujo. Aquí yo me voy a dar, o sea, para simplificarme, esto es para yo entenderlo, esto es para que después ustedes lo entiendan cuando hagan su dibujo. Para ayudarme un poco, yo voy a tomar este como el intervalo i. Este es como mi dominio. Entonces, simplemente voy a dibujar el que es más pequeño, f de x, y luego eh, voy a dibujar aquí arriba, teniendo cuidado como que no lo voy a hacer así, porque en este punto contra este queda como más abajo, entonces no es como uno menor que el otro para todo el dominio. Hay que tener un poco de cuidado ahí como se hace el dibujo, se hace el gráfico aquí. Y este es G de X, que en ese intervalo. Entonces, claro, ya ahora sí es muchísimo más visible que si ustedes calculan cualquier límite, vean que tiende al mismo valor. Por ejemplo, si aquí está A, entonces este límite, ok, que, que bueno, ese límite cuando x tiende a f de x es menor o igual, en ese caso, porque las funciones pueden ser iguales en algún punto a este otro, ok. Y vamos a llamarle a este n y a este m, ya casi lo escribimos, nada más para anotarlo aquí, a este n y a este m. Entonces, ¿cómo existen? Ya que existen, ya que los límites, esto se puede escribir de demasiadas formas, existen.
¿Cuál le asigné? A f de x le asigné n. Y al otro g de x. Ok. Entonces, en este punto, uno empieza a buscar cómo arma eso. Y empieza a intentar y escribe las dos definiciones y la suma y la resta y se da un epsilon y se da el otro. O, ajá, hace todo ese tipo de cosas. Me refiero a que suma los valores absolutos, como por ejemplo f de x menos n. Algo que uno podría llegar a hacer en algún punto es construir esto. F de x menos n. Y le suma este otro. G de x cuando ya tiene esa parte construida menos m. Y eso es menor, qué sé yo, a un epsilon 1 más epsilon 2. ¿Ok? Entonces uno hace todos esos intentos y todas esas cosas. Y vean, y tienen que seguir intentando. Y tienen que... bueno, ya si se sienten muy trabos, pasen al siguiente ejercicio, porque estamos hablando ahora más que todo como del examen. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo encontré la solución de este ejercicio porque estaba viendo ¿cómo se llama? Las propiedades. O sea, iba bajando, viendo propiedades y vi la de la resta y dije, voy a intentarlo con la de la resta. O sea, veo algo y voy a intentarlo con eso, tal vez sale. Entonces, como los dos existen, la resta de esos límites existe. Y es eso de que ustedes tienen esto. Voy a borrar este porque este era un ejemplo de que no me funcionó. Tal vez depende del epsilon y todo eso se puede encontrar así, pero bueno, yo no lo encontré de esa forma. Entonces, como... Okay, hay que un montón de cosas así. No, yo busqué en internet, nada más que con lo que me topé. Vea que yo también busqué en internet, nada más que con lo que yo me topé fue con esta parte de algo que uno tiene en el cuaderno, que son estas definiciones. O sea, ya es de desesperación de que en serio esto tiene como su camino o sus caminos y son difíciles de encontrar. Entonces hay que forzar mucho la mente. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo lo escribimos? ¿Cómo se llama esa propiedad? La propiedad de la resta de límites por... Teorema 3, según lo que el profe nos dio. No mentira. No sé Yo si es teorema quería... 3. si es el teorema 3 o no. Eh, puedo confirmar ahorita. Si no, de momento lo voy a escribir así, no importa. Y si no me dice, por resta de límites se cumple, ok, la damos como un hecho porque ya tenemos los límites. Entonces, si usted dice con el límite, cuando x tiende a d, y vamos a ver el orden lo cuido un poco. El orden después lo vemos, eso es prueba y error, igual. F de x menos g de x. Y el de f de x es n menos m. Ok, eso ustedes lo tienen. Teorema 7. Teorema 7, ok, ahí queda. ¿Qué es ese? Gracias. Entonces, de esto quiere decir que para todo epsilon mayor a 0 existe para escribirlo otra vez por aquí, tal que, bueno, 0 es menor a x menos a, menor a este amigo, y luego tenemos f de x menos g de x menos y lo que tiende el límite, n menos m, ok, menor a epsilon. Dado ya un epsilon mayor a 0, se tiene, otra vez yo escribo cada rato se tiene,
Voy a brincarme ahí el paso de lo del... Ah, bueno, ok, aquí es donde hay que pensar en cuál es ese épsilon, más bien. Si no, no se nos cancela nada y no nos sirve de nada. Otra cosa es que otras cosas, vamos a ver, que uno va analizando. De esto, por ejemplo, ahí uno lo va escribiendo por un lado, usted dice, bueno, entonces n tiene que ser menor o igual a m. Y a veces uno intenta sumarlo, restarle por aquí f de x, e de x, cosas así. Y aquí también se tiene que esto es positivo, por decirles algo, así nada más como para colocar parte de todo el análisis que se llega a hacer mientras uno está intentando resolverlo. Y ya se nos va a cortar la clase, así que es el mismo link y ya vamos a volver. En cualquier momento se corta y queda hablando solo. Bueno, f de x menos n más m menor a s epsilon y mayor a s menos epsilon. Ok. Entonces, ahí piense mientras se conectan, ¿cuál sería el epsilon que nos funciona? Pensando un poco en que en esto, m menos n, véanlo aquí. M menos n. Nos quedó igual. Ok. Sí, usted estaría utilizando lo que quiere demostrar, entonces no es válido. Ajá. Pero vean que en esta parte yo todavía tengo el m menos n. Yo quiero llegar como a esto, y en el momento que llegue a esto, paso al n para este lado y listo, queda excelente. No tendría que multiplicar por -1 primero. No sé. No, sí están bien. Vea que el m es positivo y el n es negativo, o sea, ya están como Ah, bien mira, sí, ya correctos. está bien. Sí, 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 es perdón. como por el orden que también enreda un poco, pero bueno. Vamos paso a paso, ¿ok? Eso se trata de que entonces yo les digo, o en el examen, o en la tarea, o en el quiz, o en la clase, no sé, se les presenta algo y ustedes tienen que ir analizando una cosa a la vez. Ustedes dicen, bueno, yo quiero quedarme con esto y que sea mayor a cero. Si yo lograra cancelar el épsilon con esta parte, ya hizo todo. Bueno, el menos épsilon, ¿verdad? Ya lo logró, porque le quedaría que 0 es menor a m menos n. Y hay un paso más. Ok, esta parte no importa mucho, porque como una doble desigualdad, ustedes la pueden separar. Eso nada más se separa. Y las dos cosas que nos quedan, porque están con un i en medio, entonces las dos son ciertas y nos quedamos con esta. Pero vamos a ver cuál es ese épsilon. Voy a dejarlo por aquí hasta que me diga. ¿Cuál sería ese épsilon que nos sirve? Tiene que ser positivo. Ok, excelente. Entonces sería G de... bueno, voy a borrar esta parte en rojo. Vamos a ver. G de X menos F de X. Y esto es positivo, porque desde el principio tenemos que G es mayor a F. Eso es hasta otra hipótesis, ¿verdad? Que tenemos por ahí. G es mayor a F. Entonces, epsilon lo podemos tomar como G menos F porque esto es mayor a 0. Vamos a hacer ese cambio aquí. Y si le colocamos un menos, quedaría el f de x. Ok. El f no nos va a servir al parecer. Bueno, no, sí nos sirve. Es que yo no hice el cambio de signo. Nos quedaría este positivo. Lo que pasaba, si no nos servía, era que cambiábamos el orden y ya. Por eso les dije que íbamos a probar. Esto menos g de x menor a f de x. Bueno, y aquí lo voy a separar. No lo separo aquí porque todavía es mucho. Y este epsilon lo tengo que cambiar por g de x menos f de x. Restamos f, sumamos g. Y nos queda el hermoso 0 que estábamos buscando, lo que les escribí antes en rojo, menos n más m, menor a, y aquí más bien como sumamos g, aquí nos queda 2 veces esto.
2 veces g y 2 veces menos f. Pero esa parte no nos... Lo podemos separar, lo podemos escribir así formalmente. Voy a escribirlo ahí. Primero el m. Eso se cumple y se cumple esto otro. M menos n menor a 2 veces eso. Y nos quedamos con esta parte que también es cierta. Que no hay ningún paréntesis. Y al final lo que queríamos llegar, n es menor a m. Y ahí escriben lo de los límites, por lo tanto, se cumple esta parte de aquí, que el límite cuando x tiende a de f de x menor o igual a el de g de x. Y vean por donde nos tuvimos que ir por la resta de funciones, es la resta de sus límites. Okay. John, Sí, es que pues yo no lo hice por ahí, ¿verdad? ajá, Porque no se me ocurrió hacer la lista de límites. Yo lo que hice fue como agarrar los dos límites por aparte, ¿verdad? Por así decirlo. Digamos, ajá. tenía f de x menos l menor a un epsilon y g de x menos m menor que epsilon. Los dos al mismo tiempo, digamos. Sí. Y luego como que resté una y la otra. Ujú. No sé si me explico. Y al Sí, sí, final les ahora dejé le algo, restó ¿verdad? la O sea, otra. Sí. Es que ahí cuando lo hacían así, como que le quedaba una resta de valores absolutos o cosas así, o la suman, dependiendo de si tomaba como lo que se concluye de cada límite. Pero bueno, sí, y son caminos. Y cambió el epsilon o no. sí, me lo cambié porque como al final se restaba slash, sumaba, algo raro pasaba en mi procedimiento. Tuve que hacerlo como la mitad. Ok. G menos F entre 2, pero al final salió. Si sale, Está sale. perfecto. Si sale, sale, como le digo. Es que hay varios caminos. Entonces, y si cumple todas las cosas y uno tiene cuidado, y uno confía en que está bien. Vamos a ver. Ok, el cuarto. El cuarto es como relacionado un poco al primero. El cuarto es larguillo, pero es importante también. Y el cuarto, ustedes vieron una parte muy parecida en la clase. Vamos a ver si todavía aquí nos queda campo. Más o menos, vamos a ponerlo como de este lado. Cuarto ejercicio. Yo no sé por qué se pega tan pequeño. Yo le doy aquí, lo pego aquí. Ahí está. Ven, ni se ve. Cuesta encontrarlo, ahí está. Sí, voy a empezarlo por aquí arriba. Ya después me tomaré mi tiempo para enviárselo todo ordenado, enviárselos. Ok, ahí nos dicen que hay que mostrar que ese límite el límite de esa función tiende a ese valor C. O sea que cualquier logaritmo, la respuesta es el logaritmo evaluado en ese punto. Eso ya es lo que quiere decir esos ejercicios. Ustedes hicieron el caso donde A era mayor a 1 y nosotros ahora vamos a hacer el caso en donde A está entre 0 y 1. ¿Okay? Y aquí es donde hay que tener varios cuidadillos mientras lo vamos resolviendo. Entonces, voy a copiar la definición. X menos C. Es la costumbre. X menos C. Ahora esto. Y aquí f de x, que va a ser esta parte de acá. Menos logaritmo en base a de C. Menor al epsilon. Y hacíamos este borrador. Esta clase ahí de borrador donde tenemos que f de x menos el logaritmo. Bueno, aquí yo sí lo escribíamos. La costumbre de que en esta parte no es así. Logaritmo en base a de x menos logaritmo base a
de C es menor al épsilon. Ok. Cuando nosotros hablamos del tome delta igual a épsilon medios por 3 o esas cosas, o raíz de épsilon o cosas así, nosotros lo que estamos haciendo es como devolviéndonos a la preimagen de épsilon. ¿Okay? Eso es como importante en este ejercicio porque vamos a empezar a construir eso. Vamos a empezar a construir la preimagen para nosotros poder hablar del delta que vamos a tomar. El delta en ese punto va a ser como nuestra preimagen. Entonces otra vez voy a pasar a los gráficos. Okay. Y logaritmo en base a, o sea, logaritmo es oeste, digamos, en general, que no sea un logaritmo ahí compuesto. Entonces tendríamos esos dos, y como el A está entre 0 y 1, pasa lo mismo que el exponencial. Este caso es decreciente. Ok. Solo que aquí, vamos a ver, que así queda muy feo tal vez dibujarlo. Sí, voy a dibujarlo un poco como haciendo un zoom más en este eje, como agrandándolo así. Tal vez de esta forma. Para seguir dibujando aquí arriba. X y Y. Ok. Entonces, volvemos a lo mismo. En este caso, si usted calcula cuando usted, su logaritmo en base a ADC tiende a, su límite tiende a ese valor, usted va a encontrar ahí justo la imagen. Logaritmo. Que ahí, más bien aquí es C, perdón, sí, C. Aquí es C y ahí es el logaritmo. Cierto, el logaritmo en base a ADC lo hablamos en la función, que la función es logaritmo en base a de x y listo. Entonces, nosotros vamos a empezar a construir, como por ejemplo, vamos a verlo con otra cosa. Si nuestra función es esto, 3x menos 2, por ejemplo, nosotros queremos despejar ya sea un valor A, queremos conocer cuál era la preimagen de A, ok, o cuál es el valor que me va a dar A, o cuál es el valor que me va a dar todo esto, perdón, 3A menos 2, en este caso claro que es A. Ustedes le suman 2 y lo dividen entre 3 a este valor. Ajá. Más o menos así, yo creo que lo que estoy es con el épsilon, perdón ahí. El épsilon, si el resultado nos da épsilon, nosotros queremos saber como cuál es ese m, cuál es esa preimagen que me va a dar ese épsilon. Y la función es 3x menos 2 igual a épsilon y ustedes empiezan a despejar el x. Entonces a esto le suman 2 y lo dividen entre 3. Y esto es un valor en x y la imagen de esto es épsilon. ¿Ok? Este es el valor en x y su imagen es épsilon. Algo así vamos a hacer con esta parte. Con esto nosotros vamos a generar los dos valores de acá, de los extremos. ¿Ok? Y nuevamente, lo que nosotros necesitamos de estos dos valores, que ahorita los vamos a escribir, ahorita los calculamos y los tenemos, es calcular cuál es el que es más. Esto, sí, eso está correcto, porque, por ejemplo, esto me daría una imagen acá, ¿ok? Y me daría una imagen. Vamos a ver si lo hacemos que sea como la misma distancia, por lo de la idea del épsilon, que el épsilon tiene la misma distancia. Y al final el delta es el que tenemos que limitarlo al delta más pequeño. Entonces era más bien por aquí. De momento vamos a dejarlo así. Ahorita van a ver todo esto a qué se refiere. Entonces, aquí vamos a encontrar las preimágenes que nos van a dar estos valores.
y luego nuestro epsilon tiene que ir por ahí. Pero nuestro delta tiene que ser el que esté más cercano al C. Por eso uno llega y dice en estas partes, tome este delta como el mínimo o menor igual al mínimo entre estos dos y cosas así. Por eso se llega a esa parte para que en las imágenes queden aquí adentro, dentro de ese epsilon. Y eso es lo que vamos a construir. Entonces, de aquí tenemos que pasar prácticamente lo que va a empezar a ocurrir aquí adentro es que estamos haciendo este proceso de devolvernos de la imagen de un valor, devolvernos a su preimagen, porque aquí estamos hablando en términos de f de x y esta imagen, y luego estos serían el eje y también, ¿verdad? Entonces vamos para atrás, vamos a ver cómo construimos eso. Logaritmo en base a de x menos logaritmo base a de c menor al epsilon. Ok, y lo que nosotros queremos construir para saber este delta, tenemos que llegar a formar x menos c. Ajá. Entonces, primero voy a despejar por completo esta x, y eso no es tan complicado, ustedes saben hacer estas cosas. Primero sumaríamos un logaritmo en base a de c. Ajá. Y aquí tenemos este. Y luego esto más logaritmo en base a de c. Ok, ahora, yo le aplico a los tres a elevado a esto, a elevado a esto y a elevado a esto, para que se me cancele o eliminar esta parte por las propiedades que ya tenemos y quedarme solo con el x. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, cuando yo voy a aplicar esa, tengo que tener cuidado de cuánto me dijeron a mí que valía a. ¿Cuánto es esa base? Está entre 0 y 1. Significa que la función es decreciente. ¿Ok? Así que si este valor es más pequeño que este, en realidad a elevado a este valor va a ser más grande que a elevado a este valor. Si quieren, no sé si queda claro, si alguno no queda claro, lo vemos como con números un momento. O si alguno se ha perdido en algún punto también, no les he preguntado. Hasta el momento bien. ¿Todo bien? Ok. Gracias. Entonces vamos a respetar esa parte de ahí y vamos a colocar A. Bueno, yo preferiría colocar este de una vez aquí para que la desigualdad siga hacia el mismo lado. A elevado a la epsilon más logaritmo en base a de c. Esto es menor a x, que esa es la idea, que lo que queremos llegar a elevado a logaritmo en base a de x es x. Y esto es menor a la menos epsilon. Uno tiene epsilon y otro menos epsilon. Por ahí va la diferencia, que vamos a tener cuidado con eso. Menos epsilon más logaritmo en base a de c. Ok, ya casi logramos como acotarlo, ¿verdad? Entonces, solamente nos hace falta como dos cosillas. Restar c es la primera. Vamos a restarle c a todo. Eso está sencillo. No hay que cambiar la desigualdad ni nada. Le restamos c por aquí. A este le restamos c. Y a este, a la menos epsilon más logaritmo, se me corrió. Logaritmo en base a c, le restamos c también. Ok, aquí es donde entramos como en un juego, un dilema tal vez. Vamos a ver. Vamos a verlo como con números. Vamos a verlo así primero. Si nosotros tenemos la idea aquí era que, bueno, con el signo de menos voy a respetar eso. Digamos que se forma esto. Este es, por ejemplo, menos 2. Esto es P. Y esto es 3. Nosotros ya hemos hecho un montón de veces esto. Okay. Si yo quiero poner el valor absoluto de P, primero, ¿qué tengo que hacer? Para el valor absoluto de P, ahora sí, ¿qué tenemos que escribir ahí? Y ahí menos 3, porque yo sé que menos 3 es menor que menos 2. Ok, escribiríamos esto. Muchas gracias. P y esto. Y listo. Ahí pasamos a eso. De esto
por la propiedad pasamos a esto. ¿Usted me podría decir, o algún otro, cómo escribo yo esto que acabo de escoger? Como entre estos dos yo escogí uno y puse el negativo de este lado, ¿ok? O sea, prácticamente cuando yo tengo este P, me queda menor al 3, el valor absoluto, al número que yo escogí. Entonces, con lo de, o sea, ¿cómo lo dirían? Con mínimo, les voy a decir de una vez, con el mínimo, para pasar de aquí a aquí, así, hacerlo bien bonito, ¿cómo lo escogerían con el mínimo? O Entre sea, menos 3 y ajá. 3. Es O, que el mínimo, no, de este paso donde usted me dijo que se quedaba con el 3, aquí entonces este mínimo de lo que sea que vayamos a poner ahí, nos va a dar 3. ¿Ok? Eso suena un poco extraño, pero ahorita vamos a ver que tiene todo el sentido del mundo. ok. Sí, pero necesito tal vez, vean ustedes, el mínimo entre quiénes, entre cuáles dos elementos. A ver, voy a agarrar dos elementos y el mínimo, digo, voy a agarrar el mínimo entre dos elementos y a la hora de evaluarlo me va a dar 3. Sí, espera un toque, porque, a ver, era el mínimo. Ok, no es el mínimo entre esos elementos, es el mínimo entre, ajá, es el mínimo en realidad, el valor que represente al más cercano con el P. Ok, perdón, ahí más bien es prácticamente, si quiere uno verlo así como toda una fórmula, es la distancia de aquí a aquí, ¿cuál de los dos está más cerca? Sí, no sé, ¿cuál está más cerca entre estos dos a este número? Correcto. Porque Entonces, aquí ajá, vean lo que quiero hacer más que todo. No, así tal vez no sirve. Así que así se entendía claro. Véanlo así. Como vamos a pasar, ahora vamos a pasar a la parte del delta. ¿Ok? A escoger el delta. Entonces, como haciendo un zoom a esta parte, a esto de aquí. Si nosotros aquí tenemos el C y aquí tenemos uno de estos dos valores en este intervalo, ajá, aquí tenemos un valor y aquí tenemos el otro. Entonces uno nos va a representar el delta y a eso es más que todo a lo que me refería con el mínimo. El que me interesa de estos dos valores a los que yo llegué, o sea, de las preimágenes del epsilon, el que me sirve es el más cercano a mi valor C. Voy a poner este como el más cercano, por ejemplo. Ya que si este es el más cercano al valor C, este de acá, entonces, si yo tomo el delta como esta distancia, yo tendría delta hacia este lado y delta hacia este otro y caigo aquí adentro. ¿Qué pasa con mis imágenes? Mis imágenes van a caer de igual forma aquí adentro. Ok, caerían aquí adentro. Y están ahí, y están adentro, entonces todo está bien, están adentro del epsilon que yo tengo, que de eso se trata. Tome un delta de tal forma que las imágenes caigan ahí adentro de ese epsilon. Y aquí, entonces uno diría, ok, ¿cuál es el valor más pequeño entre estos dos? El mínimo entre que aquí por aquí hay un problema,
Ya lo vamos a ver. Logaritmo en base a de c menos c y este otro. Y el problema es que uno de estos dos valores, al restarle c, ok, el valor que cae de este lado, si yo le resto c, vamos a verlo con números. Si este valor es 3 y este es 4, si a 3 le resto 4, me queda menos 1. Y yo no puedo tomar el delta como un valor negativo. Más adelante, igual, justificar que eso es positivo no es tan difícil. Okay. Que es también necesario saber que usted sus delta los tomó como valores positivos. Entonces, aquí, en este, justamente debería de colocarlo de esta forma. Porque este, que es el más pequeño, este no va a ser el que me dio negativo, sino que es este, el que es más pequeño es el que me quedó negativo. Okay, porque vean que el logaritmo, el dominio es de 0 a más infinito. Okay, entonces el que nos quedó negativo era este, pero eso, bueno, yo por ejemplo, cuando yo lo hice, yo no me di cuenta y el ejercicio no me salía. Y no me salía principalmente, aquí me falta un C, un menos C. No me salía principalmente porque este C no se cancela. Cuando me quiero devolver, no funciona. Okay, aquí puede ser menor o igual al mínimo entre esos dos. Entonces, vamos a ver si es cierto que se cumple esto. Y para eso lo hacíamos a los dos casos. ¿Qué tal si el mínimo? El mínimo entre eso, entre menos a la epsilon más logaritmo en base a de c más c. Y este otro, y esto ya hace que se parezca demasiado al segundo ejercicio de la tarea o el primero que hicimos hoy, que es lo mismo. A este otro. Lo que va a pasar es que al yo tomar en X estos valores, cuando yo calcule la imagen por los dos lados, en una me va a coincidir, vamos a ver, en esta va a coincidir y en la otra va a caer aquí adentro. ¿Okay? Y cuando cae adentro, yo digo que este valor es más pequeño. Y eso sale de aquí mismo, de que si uno es el mínimo, si uno es más pequeño que el otro, entonces ahí crea una desigualdad, el otro es más grande que ese. Y eso es lo que nos sirve. Entonces voy a bajarlo un poco y me estorba. No quiso. Ahora sí. Si el mínimo entre estos dos es, por ejemplo, el primero, menos a la epsilon más logaritmo en base a de c más c. Si el mínimo es ese, ya vamos considerando la desigualdad que se forma aquí. Y estas son cosas buenas. Vean, el parecido que tiene este con el segundo ejercicio y también con otros que se pueden formular parecido es muy bueno porque entonces ustedes ya conocen este camino. Solo hay que repasar y hacer esas cosas, ¿verdad? Ok, si tomamos ese delta, entonces por transitividad, si tenemos x menos c, esto va a ser menor a... ¿Cuál tomamos? Ah, ok, ese. Menos a la epsilon más logaritmo en base a de c más c. La propiedad esta del valor absoluto la aplicamos y nos quedaría esto positivo más logaritmo base a de c. Y un c negativo, cambia el signo al c, menor a x menos c y menor a esta parte, menos a la epsilon más logaritmo base a de c más c. Aquí es donde ustedes dicen, bueno, estos c ya se me cancelan, eso está bien, pero este no. Entonces, justo en este punto, necesitan cambiar esta expresión, esta que tienen acá, por, vamos a ver, esta es exactamente esta aquí. Ok, entonces, como este es el más pequeño, este es más grande. Aquí prácticamente sería note que y eso mismo. Note que
menos a la epsilon más logaritmo base a de c, más c es menor a aquí. Y esto es aquí el gran ayudante, porque entonces... Un segundo. ¿Sí? O bueno, un segundo. Aléjelo. ¿Lo Para ver alejo? donde dice mínimo. Listo. Ah, ok, ok. No, ahí Aquí. era lo del mínimo. Ajá. Que no lo tildo. Se sabe. No. No, fue que me perdí. Pero Ok, listo. ok. Perfecto. Sí, claro, si tomamos este como el más pequeño, el otro es más grande, y ahí aplicamos la transitividad. Se está escribiendo un poco así tal vez. La transitividad, entonces tenemos... Ok, aquí me equivoco. Ah, no, sí, está bien, estaba viendo otra cosa. A elevado a la epsilon más logaritmo base a de c menos c, x menos c, y a menos epsilon más logaritmo base a de c menos c. Ahora sí se van a cancelar todos esos c. Quedaría a la epsilon más logaritmo en base a de c menor a x menor a este otro. Y bueno, aquí tenemos que lograr bajar este epsilon, y al final que nos quede en valor absoluto menor a epsilon, ¿verdad? F de x menos logaritmo en base a de c, en valor absoluto menor que epsilon. Y para eso necesitamos aplicar logaritmo en base a. Volvemos a lo mismo. Como logaritmo en base a y a está entre 0 y 1, eso es decreciente. Al ser una función decreciente, nuestra desigualdad se va a invertir y quedaría esto de este lado, menos epsilon más logaritmo en base a de c menor a logaritmo en base a de x menor a la epsilon más log en base a ese. Ay, no dice nada aquí. A ver si nos lo podemos traer acá. Ok. Restamos para terminar de construirlo. Lo bueno de estos ejercicios es que ya muchos lo intentaron, entonces sí saben, o sea, sí practicaron esto y ahora sí están viendo como el camino que se tuvo que haber tomado. Tal vez lo tomaron algo así, no sé. Sería perfecto, pero pienso que eso es muy bueno, que ya hayan hecho como los ejercicios. Listo. Ahí ya llegamos a una... Tomando el mínimo como este, excelente. Cuando ustedes... Ok, aquí nosotros tuvimos que acotar la parte de la derecha por algo más grande. En el otro caso, ¿dónde está mi gráfico? Ahí arriba está. En el otro caso, ok, en este nosotros tendríamos que acotar la parte inferior por algo más pequeño. Esto por algo más pequeño, pero noten que en el procedimiento o en el proceso, ahí lo que le va a ocurrir a la parte más pequeña, cuando ustedes empiecen a resolver el otro, porque es el mejor, o lo hacemos, no sé, para que quede más claro. Con este ya quedó claro y mejor continuamos, ustedes me dicen. Que lo otro igual va a salir, ¿verdad? Pero si quieren verlo, porque ahí ocurre que hay que construir la desigualdad que acabamos de hacer, esta, y multiplicarla por un menos, porque lo que nos queda a la derecha, como es menos delta en este lado, entonces ya tiene un menos multiplicándose. Entonces la desigualdad hay que invertirla para decir que por ejemplo, es ahora más pequeño.
No sé, ¿queda claro este ejercicio? De mi parte sí está claro. Ok, muchas gracias. Vamos a hacer una cosa, vamos a... Bueno, continuemos con esto entonces. El siguiente ejercicio es casi que es nada más de conversarlo un poco. Creo que es hasta, a ver, el 5. Ajá. Sí, el 5 porque es la copia del 3. Entonces el 5, vamos a verlo de aquí. Ok. Tendríamos entonces el 5 dice que si A pertenece a R y L pertenece a R también y M pertenece a R. Y f y g son dos funciones tales que esos límites, o sea, el límite de f es L y el límite de g es M. Se tiene que el límite del máximo de estos dos valores es el máximo de las opciones. O sea, lo que tiende el límite, ¿verdad? Sería en ese caso. No sé si lo que quieren. O sea, algunos sí entienden, digamos, la relación que hay entre este y el 3, o tal vez de los que lo hicieron, o cómo lo hizo alguien. ¿Qué estamos haciendo? El 5. Estamos haciendo el 5. El ¿Cuál fue 5 la es pregunta? que cómo lo hicieron. Sí. O si alguno lo hizo muy directo, sí, como muy directo, relacionándolo con el 3. Sí, exactamente. O sea, salió muy directo con el 3, pero Sí. Sí, prácticamente lo que nosotros tendríamos que hacer en este para escribirlo así lo más completo posible. Aquí no hace falta escribir la definición formal del límite ni esas cosas. O sea, para eso ya tenemos ese teorema que nos va a ayudar con este ejercicio. Entonces, si vamos a ver, en el 5, otra vez, como cuando hablan de esto del máximo, uno se da como por casos. Prueba. Si el máximo entre f y g es f, ok, entonces eso quiere decir que f de x es mayor o igual a g de x. Y luego por ejercicio 3 se cumple que al ser f de x una función más grande que g de x, entonces el límite de f de x es mayor al límite de g de x. Y el límite de f de x según esto es L. Y eso implica que L es mayor a M. Mayor o igual. Ok. L es mayor o igual a M. Ahora, y eso está bien, ¿verdad? Entonces aquí lo que ustedes tienen que tomar es L. Entonces, se cumpliría esta parte de acá, de que el límite, y note que, vamos a ver cómo redactamos, note que el límite, cuando x tiende a de f de x, es igual a L, y L es el más grande, ¿ok? Y L es mayor o igual a M. Bueno, aquí en general... Lo redactamos para que suene mejor. Ok, ya sé. Aquí un paso antes, porque estamos tomando ya un valor como el máximo. Sería el límite cuando x tiende a A del máximo entre f y g es igual a esto,
y L es mayor o igual a M. Eso es lo más importante ahí para después decir que se toma el más grande de los resultados. Eso implica que el límite cuando X tiende a A del máximo entre F y G es igual a L y L es mayor o igual a M. ¿Ok? Ahora, si nos vamos por el otro camino, si el máximo... ¿Se acuerdan cuando el primer ejercicio que hicimos esto del máximo era como analizarlo? Basta tomar el máximo entre los resultados y esa es la conclusión general y se comprueba por estos dos casos. Si el máximo es este, entonces nuestro resultado es L. Y si el máximo es el otro, ahora nuestro resultado va a ser M. Si el máximo entre F y G es G, eso quiere decir que F de X es menor a G de X. Y luego tendríamos que M, que es el límite de F, va a ser menor o igual a a L, perdón. Eso era el ejercicio anterior. A L. No lo hice mal. Ah, sí, lo volví a copiar así como estaba. Y tenemos esto, ¿verdad? Entonces, seguimos esta misma lógica de que el límite, cuando X tiende a del máximo, entre F y G, es igual al límite, cuando X tiende a, como estamos en el caso, que el máximo entre F y G es G. ¿Ok? Entonces, y esto es igual a M, y M es mayor o igual a L. Entonces, el límite cuando X tiende a A del máximo ok. Entonces, con estos dos, lo pueden llamar así también, de 1 y 2, también son otras cosillas ahí. Todo varía mucho, ya después cuando uno hace los ejercicios depende hasta del profesor que uno tiene, uno toma esas costumbres así o después las cambia. Entonces, de 1 y 2, el límite cuando X tiende a A del máximo entre F y G es igual al máximo entre M y L. Y eso se comprueba por estos dos, del 1 y el 2. Si el máximo es 1, entonces llegamos a M. Y M sí es el máximo, correcto. Y si el máximo es el otro, llegamos a G. Y G va con M. Y M también sería el máximo. Creo que leí al revés. Pero bueno, si se entiende la idea. Así queda como claro este ejercicio. Ven que no había como que entrar mucho en detalle con lo de la definición formal de límites. Para eso estaba ahí el ejercicio 3. Ok, sigamos. Ajá, el 6. El 6 está interesante también. Todos estos ejercicios tienen como una buena dificultad, por eso es que los tomamos ahora para que ustedes no tomar ejercicios que vayan a ser así como muy fáciles o muy introductorios o cosas así, sino esto está muy bien. Además de que si tal vez no lograron resolver algunos o así, entonces ahora ya tienen la solución y a ponerle para que les vaya bien en el primer examen. Ahí me cuentan luego cómo les va, si quieren. Ok, en este igual hay que entenderlo primero, hay que entender qué es lo que vamos a hacer. No podemos empezar de una vez la demostración si no entendemos esto. Entonces dice, suponga que para todo n que sea un número natural,
se define un conjunto A sub ese número natural como un conjunto finito de números en el intervalo de 0 a 1. ¿Ok? Entonces yo podría decir en este momento que puedo decir A sub 3, por ejemplo, que yo me estoy inventando, es un medio, un quinto, no sé, un sexto, ¿ok? Y cosas así, porque son valores entre 0 y 1. Entonces, luego dice que si m pertenece a n y son distintos, ok, en el momento que dicen que m pertenece a n, es como volver aquí al inicio. Si se define un conjunto A sub m, ¿ve? Ya tenemos a m aquí, es como ahora hacerlo con m. Si se define el conjunto A sub m, porque aquí lo definieron, como se define como un conjunto finito de números en el intervalo 0 a 1, o sea, también va a estar en el intervalo 0 a 1. Y aquí luego dice que si son distintos, hay intersección. Ok, significa que yo no puedo hacer esto. Por ejemplo. Yo no puedo hacer eso así nomás porque no estoy cumpliendo con esta condición. Digamos que este es M y este es N. Si son distintos, en este caso lo son, entonces debería de haber intersección entre ellos y ninguno de mis elementos tiene intersección con el otro. Para arreglar esto, podría escribir aquí un quinto y ya quedaría bien, ¿verdad? Ok, hasta ahí espero que todo esté bien. Luego, dice que sea f una función cuyo criterio está dado por eso f de x, y dice que 1 entre n si x pertenece a A, y 0 si x no pertenece a A. Ok. Vamos a probar entonces un ejemplo con esto que nos dicen, un ejemplo. F de... vamos a estar en el conjunto A sub 3, por ejemplo. ¿Cuánto daría f de 3? Vamos a ver, ¿cuánto da f de 3? ¿Cuánto daría f de 3? ¿Alguno? Por favor, alguno. Ese 3 Ujú. lo pusimos por A sub 3 o solo estamos hablando del 3 al azar. Solo estamos hablando del 3 al azar. Ujú. Sería entonces 1 entre n, ¿no? Es que no sé. Ok. Entonces usted entra aquí. Usted dice f de 3. Ok, tomo el 3. Si 3 pertenece a A sub n, uso esta función. Y si aquí no pertenece, me imagino. En esta parte, por cierto. Aquí la lógica dice como que esto debería ser no pertenece. Entonces, y si, bueno, aquí quedó bien feo. Casi no se entiende. Ya me arrepentí. Ok, entonces correcto, esto daría 0, ¿verdad? Porque como el 3 no pertenece, da 0. Y vamos a ver cuánto daría. Obviamente ahora no voy a colocar otro número que no pertenezca. ¿Cuánto da f de un quinto? Y les apuesto a que me lo van a responder mal. Vamos a ver si es que se anima alguno. ¿Qué motivación para responder? F de un quinto.
Nadie. Bueno, Entra el otro caso, ¿no? sí, entraría al otro caso porque un quinto sí pertenece. ¿Y cuál sería la respuesta? Uno ¿Cuál sería la entre... imagen? Es que no puede ser un quinto. No, no creo que sea un quinto. No, porque si era un quinto, entonces yo le decía, le dije que se iban a equivocar. Dice que vea este N y vea este N. Véalo dónde está. Ah, uno entre N. Uno entre N. ¿Y en cuál conjunto estaremos trabajando? Estamos en el conjunto A sub 3. Así que mi N es 3. Así que mi respuesta es un tercio. Porque estamos aquí. Y esto es N. La respuesta es 1 entre el índice del conjunto. ¿Ok? Vamos a ver, si yo digo f de un séptimo, ¿cuánto da eso? Para ver si ya me van agarrando la idea. O vamos entendiendo ese ejercicio. Me rindo. Ya ahora sí es que no Ok, ok. entendía, yo no entendía. No, es que no es tan sencillo, ¿verdad? Ahí sería un cuarto, entonces. O tampoco. No, porque yo no me he salido de este conjunto. En mi Ah, ok, ejemplo está entonces. sobre este. Sí, Ok, sí. ok. Sería cero, entonces. 0. Ok. Y ahora f de un medio. Y el que no está entendiendo, por favor, si me dice y explica un poquito más esto, porque si no, ¿cómo vamos a pasar a demostrar algo? Ahí estaría como medio raro pasar a demostrar algo. F de un medio. Seguimos en el mismo conjunto. ¿Cuánto da f de un medio? Un tercio igual. Ok, un tercio, perfecto, porque ustedes dicen, primero, si está o no está. Ok, está. Un medio está en A sub 3, pertenece a A sub 3. Entonces, mi respuesta es 1 sobre 3. O sea, lo que tengo aquí es el A sub 3. Perfecto, un tercio. Esa sería la respuesta. Entonces, voy a hacer una pregunta que es importante y tiene que ver con el límite. Yo puedo encontrar un valor. Ajá. Ok, yo puedo encontrar un valor para cualquier X que esté en A sub n. O sea, yo puedo, vamos a ver cómo lo digo, cualquier valor que yo tome va a tener como su imagen, por decirlo así, como, por ejemplo, si yo tomo 0,87, 0,87, vamos a ver, me enredo un poco, porque eso no es tan sencillo. Pero para entender la parte del límite, en las imágenes, ajá, en las imágenes. Yo podría tener una imagen que sea 0,87. Por ejemplo, vamos a ver con cuál. Lo que estoy aquí construyendo es 0,87. 0,87, ajá. Ok. Ok, es que lo que pasa es que nosotros no vamos a poder tener como todos los valores ahí. O sea, nosotros, porque en este n está limitado por números naturales. ¿Ok? Entonces nosotros en ese intervalo no vamos a tener, como por decirlo así, todas las imágenes de cada valor. Si ustedes lo analizan, si lo empiezan a escribir un poco en las respuestas que podrían tener,
es que el primer conjunto que vamos a tener ahí es el A sub 0, ¿ok? Y si en la parte que pertenece, hablemos en la parte que pertenece, esto daría 1, bueno, este no, porque 1 sobre 0 no, ¿verdad? Bien, ahí A sub 1 nos daría 1 sobre 1, que es 1. A sub 2, en la parte donde pertenece, en esta otra siempre va a dar 0 si no pertenece al conjunto. O sea, si los elementos pertenecen al conjunto, cualquier elemento ahí que yo tome, va a pertenecer al conjunto. Entonces, A sub 2 sería un medio, que es 0,5. A sub 3 sería un tercio. Ok, un tercio es esto aquí. Entonces, vean que entre estos dos elementos, yo ya me brinqué números. Ya me brinqué infinitos números. Vamos a ver qué trata esta parte del límite. Dice que para todo A que esté entre 0 y 1, todos los elementos A, o sea, aquí podríamos construir un elemento A por aquí, ¿verdad? El límite cuando X tiende a ese elemento, dice que hay que probar que es 0. Ok. Que no, o sea, no nos va a dar 1 entre ese valor A. No nos va a dar 1 entre ese valor A. ¿Por qué no nos da 1 entre ese valor A? Ahora sí ya caí donde quería. No nos va a dar el límite cuando X tiende a de f de X. No va a ser igual a 1 entre A. Ajá. Bueno. A 1 entre ese conjunto A sub n. Porque no todos esos valores estarían. Sí, ok, sí, otra vez, disculpen. Cuando estamos hablando del límite, estamos hablando alrededor de un número. Y estamos pensando en evaluar un valor A. Entonces, si ese valor A perteneciera a A sub n, mi respuesta sería 1 entre n. Estaría en ese conjunto. O sea, prácticamente aquí nos están diciendo que no puede ocurrir que todos los valores entre 0 y 1 estén en conjuntos, en algún conjunto. Eso es lo que dice ahí. ¿Cierto? Alguien lo ve distinto, alguien lo ve como, o lo está analizando de otra forma. Porque vean que la idea es que X tienda a ese elemento A. Entonces, si yo evaluara justo ese punto A, y quiero decir que pertenece, porque ya en la parte donde no pertenece, esa es hasta la respuesta que nos va a dar ahí. Si entonces en nuestro caso perteneciera, la respuesta sería 1 sobre el número para ese conjunto. Lo que pasa es que los conjuntos son tras de eso finitos, o sea, sí tienen una cantidad limitada de elementos y ocurren otras cosas con esos conjuntos. Si son distintos, hay intersección entre ellos. ¿Ok? Entonces yo no podría... Aquí está este otro detalle. A sub n es un conjunto finito de números en el intervalo de 0 a 1. ¿Ok? Yo no puedo construir infinitos conjuntos porque si todos tienen que tener intersección, o sea, tienen que estar relacionados todos entre sí, pues, tendrían que tener o demasiados elementos o tener un elemento que todos tengan en común o esas cosas. ¿Ven? Entonces aquí más o menos la parte de la demostración es pensar un poco en esto. ¿Qué tal si existe? ¿Qué tal si existe? Tomaríamos esto de aquí. Y si no existiera, entonces tomaríamos el otro. Vamos a ir por ahí un momento. Entonces hay que probar que ese límite da 0. Vea, para todo epsilon mayor a 0, porque ya nos está hablando de lo del límite, nos vamos a la definición formal, existe un delta. Ok, correcto, x menos a. Y luego tenemos que
f de x menos 0, o sea, f de x es menor al epsilon. Y para f de x, para nosotros trabajar un poco esta parte, para revisar un poco esto, f de x menor a epsilon, en el borrador, necesitamos cambiar este f de x. Primero, como yo lo estaba intentando, trabajemos con, en el caso de que x pertenece a sub n. X pertenece a sub n. Entonces, si x pertenece a sub n, yo cambiaría mi f de x por este criterio, 1 entre n. Okay. 1 entre n sería menor a epsilon. Y como es 1 entre n y n pertenece a los naturales, eso estaba definido desde el principio, entonces esto es positivo. 1 entre n menor a epsilon. Y ustedes saben que como R es denso y todas esas cosas, aquí estoy diciendo que no puedo encontrar un número positivo que sea menor a este. Explico, aquí hay como una contradicción. Si usted dice, tome epsilon, porque eso es a lo que queremos llegar, este caso no se puede dar. Entonces, tome epsilon igual a 1 entre n más 1. Y eso implica que 1 entre n sería menor a 1 entre n más 1. N menos 1 es, no, sí, así es como se forma bien la contradicción, porque este elemento terminaría siendo más pequeño. Ustedes podrían hacer esto, n más 1 es menor a n. Y ya ahí les da problemas. Aquí está la contradicción. Entonces, nosotros nos dimos este caso, o puede ser hasta suponga o algo así. Entonces, podría ser así. Suponga que x pertenece a sub n. Y entonces, al llegar a una contradicción, por lo tanto, x no pertenece a sub n. Y eso quiere decir que f de x va a ser igual a 0. Por lo tanto, el límite, otra vez concluiríamos algo aquí. Eso implicaría que este límite, cuando x tiende a A de f de x, es igual al límite cuando x tiende a A de 0, y eso es 0. ¿Ok? Entonces, el límite cuando x tiende a A de f de x nos daría 0. Porque no puede ocurrir este otro caso. Y bueno, aquí sería como, esto es saliéndonos un poco de la definición formal, ¿verdad? Yendo por este camino donde es como analizarlo un poco y ya, o sea, analizarlo directamente con los valores. Siguiendo esta parte, ahora nosotros tendríamos que f de x va a ser menor a epsilon, y eso implica que 0 es menor a epsilon. Ajá. 0 es menor a epsilon. Y esto es verdadero. Ok, entonces aquí formalmente basta tomar, porque lo que nos tenemos que dar es un epsilon, un delta, perdón, delta igual a epsilon puede ser, o delta menor igual a epsilon, eso no hay ningún problema. Okay. Ahí puede ser en realidad cualquier delta, pero como ustedes están buscando que existen 1, ustedes se dan 1, y ahí ya lo tendrían. Con este va a servir, y así con cualquiera. Ok. Bueno, ya ahora sí por tiempo. No sé si tiene alguna duda con esto. John, a mí la verdad me perdió mucho, porque X, entonces lo que usted está diciendo es que nunca puede pasar el primer caso. Sí, quería verlo un poco aquí. En realidad ahorita o sea, al rato sí lo veo, al rato no sé por qué este ejercicio es medio raro con eso. Pero ya formalmente sí sale, o sea, sale muy, muy directo, paso a paso. Usted supone que está ahí. Prácticamente cuando usted llega a este punto en su demostración, uno se detiene ahí porque usted dice, ok, tengo el f de x, pero ¿cuál camino tomo?
entonces imagínense en la parte donde uno está viéndolo como intervalos. Use x más 2 si x está entre menos 1 y 1. Use este otro si x, y uno empieza a hacer eso. Entonces uno se va por esos casos. Por eso al principio puse un caso. Pero también podría suponer que estaba en uno de los dos casos y al no estar en ese caso, o sea, al no poder estar en ese, solo me queda utilizar el otro. Y como uno es el opuesto del otro, o sea, pertenece y no pertenece, entonces nos quedamos con el segundo. Ok, entonces aquí intentamos hacer esto, como estábamos en que pertenecía, tomamos esto. 1 entre n sí pertenece y tomamos eso, 1 entre n. Quitamos el valor absoluto. Hay varias formas de contradecir esto. Ok. Luego, esta fue la que yo usé. Y llegó a esta contradicción. Y así, no sé. Llegamos a esto. Y un número natural más 1 no va a ser menor al mismo número. Por lo tanto, x no pertenece a sub n. Siguiendo esta misma la definición formal, porque tal vez aquí es el límite de una constante o algo así, sería la constante, esto serían como otras cosas, ¿verdad? De momento no. El camino de la definición que estamos llevando es este. Fue que ahí me dejé llevar y copié esto es más fácil verlo así, pero bueno, siguiendo esta parte, f de x sería menor a epsilon, y entonces 0 es menor a epsilon, 0 es menor a epsilon, por aquí. Esto es verdadero. Y aquí usted sea cualquier delta. Cualquier delta va a funcionar. Entonces uno dice que sea delta menor o igual a epsilon y listo. Porque esto es una desigualdad que siempre se cumple. Esto es lo que tomamos como el epsilon. No sé si ahora ya quedó un poco más claro. Podríamos pensar un poco más así, visualmente, imaginar los valores y por qué no se cumplen.